vive, reina, aleluya. Aleluya. Bendito es. Gracias. 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 Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Alabanzas al que vive. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. Bendice alma mía a Jehová. Alabado sea Dios. Deme un momentito, hermano. Todavía falta todo para mañana. Mi alma te adora, Jesús. En el reino de los cielos existe el tiempo, hermano. Oiga bien. Así que tenemos que ir practicando desde ahora. Porque cuando lleguemos allá arriba, eso de minutos, de horas y de día no existe. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. ¿Estamos ready para la batalla? Espero. Porque lo que viene va a ser grande. Que el Señor les bendiga una vez más a cada uno de los hermanos aquí presentes. En esta noche preciosa les saludo en el nombre del eterno Dios Todopoderoso. En estos días estaba viendo una persona, mire mi hermano, esto se está poniendo peligroso. Así que tenga cuidado con usted, está enfocado en las redes sociales. Se atrevió a decir este pájaro, que el Señor los reprende, que él era el alfa y el omega y el principio y el fin. Qué terrible, hermano. ¿Sabe que hay un pecado que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Tenga cuidado, hermano, porque hay muchos por ahí que están predicando unos mensajes que, mire mi hermano, tenga cuidado. Abra sus oídos espirituales. Nunca diga amén si primero lo va a la escritura. Hay quienes le dicen amén a todo. A todo, hermano. Amén. Y están casi en el infierno. En esta noche saludamos a los hermanos también que sacan este momento para compartir con nosotros a través de las diferentes plataformas sociales. Que el Señor les bendiga en una manera especial. Les saludo desde aquí de la ciudad de Nueva York, allá a la distancia, sea en Dominicana, en México, en España, donde quiera que sea. Bendito sea Dios. Les pido encarecidamente, como siempre, que compartan el video para que la bendición fluya y el mensaje llegue a diferentes lugares. En esta noche nos visita un hermano, un veterano del Señor, un hombre que ha peleado la buena batalla de la fe. Nos visita nuestro hermano Elías González. Señor le bendiga en una manera especial. La próxima vez que venga se trae su guitarra para que también. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Mi alma te adora, Jesús. En esta noche traigo un mensaje fresco. Amén. Acabado de sacar del horno. Los recibí acabando de abrir los ojos a las 4:30. A la hora que muchos están buscando, ya yo estaba enfocado en esto.
A mí una vez mi esposa me dice, pero tú estás retirado, ¿por qué tú te levantas a esta hora? ¿Sabe por qué? Porque yo estuve 25 años levantando para las 3 de la mañana y llegando a mi casa a las 10 de la noche. Ya el cuerpo está acostumbrado a esto. El día, yo les dije, el día que sea las 9 de la mañana y yo esté acostado ya va el 9:11. Porque a esa hora nunca me van a ver en una cama. Es más, yo no duermo de día. Yo me amanezco de 6 a 6. Tengo que esperar que llegue la noche para poder dormir. Vamos a la Biblia. Porque a eso fue que yo llegué hoy aquí. Vamos a Isaías capítulo 55. Isaías 55, versos 10 y 11. Y de ahí vamos a Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Tesalonicenses capítulo 3, versos 16 y 17. Alabado sea el Santo, el Eterno, el que cuando abre su boca, aún las piedras le obedecen. ¿Lo tienen? Pues di un amén que estremezca los cimientos del infierno. 55, versos 10 y 11. Hasta la memoria se lo sabe mucho. Pero una cosa es saber eso, y otra es poder tener las revelaciones. Solamente el Espíritu Santo hace eso. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve que viene por ahí, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla a que siembra y pan al que, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora vamos a precioso tú eres, capítulo, alabado sea Dios, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Bendito eres Jesús. Ahora, ya lo tengo. Primera Tesalonicenses, perdón, Segunda Tesalonicenses, no es primera. Capítulo 3. Capítulo 3, verso, alabado sea Dios, 16. Bendito eres. A esta Biblia se le pega las páginas, por eso es que las Biblias nuevas son. Perdón, hermano. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Precioso tú eres Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón, en 2 Timoteo 3:16. Estaba mal. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, o sea, equipado para toda buena obra. Mi alma te adora, Jesús. Meditando en lo que dice Isaías 55, vino a mi mente un mensaje que hace unos como 3 años atrás en Massachusetts, que el tema era: una iglesia sin Biblia es una iglesia enferma de muerte. Mira, hay iglesias por ahí que están en intensivo porque no se alimentan de la palabra de Dios. Solamente brinco, entretenimiento y sal y bendición todo el tiempo. Yo no sé qué bendición puedes recibir, porque si Dios no bendice a aquellos que se someten a su palabra. ¿Sabes que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo? Porque Cristo es el verbo de Dios. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Dios. ¿Ya bien? Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que inspiró este libro llamado Biblia. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin santidad. Porque es la palabra de Dios la que santifica, la que transforma y regenera al hombre. Por eso el Señor, en la oración allá en Juan 17, hizo una pausa y dijo: Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hay una más poderosa que es, pero no voy a explicar sin Biblia, porque estamos pensando en eso. Porque el problema más terrible que la iglesia de hoy, siglo XXI, está experimentando es que ha echado la Biblia a un lado. Que en muchas iglesias está obsoleto, no sirve. Pero este pastor es exageración, no es exageración, es realidad. Yo he visitado muchas iglesias. Y he visitado iglesias, escuchen bien, no he todo el mensaje todavía. Y están 2 horas, el servicio dura 2 horas. Y están 1 hora 45 minutos corriendo de allá para acá, de aquí para allá, hablando lengua, brincando, y no tengo nada contra eso. Saltando y corriendo, y no hay tiempo para la palabra de Dios. Es tremendo. Ahora, yo le puse como tema este mensaje: el poder restaurador de la palabra de Dios. El poder restaurador de la palabra de Dios. Oiga bien, fíjense que Isaías 55, versos 10 y 11, el mismo Dios utiliza una metáfora aquí. O sea, él toma la lluvia y tiene como una metáfora para hablar de su palabra, para expresar la importancia de su palabra. Y comienza diciendo, porque ese Dios hablando de Israel a través de Isaías, esta es palabra que salió de la boca de Dios. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá. Mira, mi hermano, la lluvia, a veces, aunque nos molesta, es necesario. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hace, tiene un propósito.
No es, él no envió la lluvia porque simplemente él quería exhibir su poder. No, no. La lluvia tiene un propósito. Por eso dice, porque siendo los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra. No es mejor, escuche bien, jardinero que Dios. Oiga bien, y la hace germinar y producir. O sea, que la lluvia y la nieve tienen el propósito de regar la tierra y que a través de esa agua que comienza a introducirse debajo de la tierra, la semilla comienza ¿a qué? A producir, a levantarse. Oiga bien, pero pastor, que dice la jardinería hay que ver mucho. Oiga bien, y da semilla al que siembra. Si no hay lluvia, no hay semilla. Y si no hay semilla, no hay ningún tipo de fruta, ningún tipo de vegetal. Y no hay comida ni pan. ¿Está bien? Al que siembra, escucha bien, da semilla que siembra y pan al que come. Y ahí comienza diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca. No porque da policía, sino si hará, escuche bien, lo que yo quiero. Y será para que la envíe. O sea, que cuando Dios habla, mire mi hermano, cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios sale de sus labios, comienza a producir lo que Él desea. A mí me llama la atención que la naturaleza es más obediente que los hombres. Porque hace miles de millones de años Dios le dio una orden por su palabra al sistema solar, al universo, donde están todos esos. Y hasta el día de hoy ellos están obedeciendo esa orden. ¿Cuántos millones de la Tierra lleva dando vueltas en su propio eje y alrededor del Sol? Eso no fue casualidad, eso fue una orden que Dios le dio. Porque Él es el que rige las leyes del universo. Pero ¿cuál es la ejecución que Dios les había y ellos no obedecen? O hacen lo que ellos quieren. Como a mí me parece. Yo creo que es mejor así, Señor. Oiga bien. Fíjese, hermano, que Dios está utilizando una metáfora de la lluvia y la nieve para explicar, escuchen bien, lo que quiere decir cuando Él envía la lluvia y la lluvia riega la tierra. Escuchen bien. ¿Saben que la palabra de Dios riega y hace que se cumpla el propósito que Él tiene para nosotros? Oiga bien, estamos en la introducción para entender que quiero hablar hoy de varios puntos. Alabado sea Dios sobre cómo la palabra de Dios produce lo que Dios desea para ti. Cómo la palabra de Dios, cuando Él envía, comienza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver estas cosas. Yo siempre he dicho, y lo digo hoy porque tiene que ver con lo que el Señor nos quiere hablar, que la mayoría de nosotros nos sentamos a leer la Biblia, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que
en realidad nosotros no estamos leyendo la Biblia. Es la Biblia la que nos está leyendo nosotros. Porque cuando usted comienza a leer la Biblia con seriedad y con deseo, Dios le va a decir, mira, aquí está tu problema. Enderezate aquí. No vayas allá. Te aconseja. O sea que la Biblia es como un espejo donde nos miramos y comenzamos, o la Biblia comienza a sacar lo que hay en nuestros corazones. Oiga bien, hermano. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito, escuche bien, y fue enviada por una razón. Dios no habla en vano. Como decimos nosotros, Dios no habla pamplín. Ni se la pasa hablando cosas sin sentido. No, no. Todo lo que Dios habla tiene un propósito, tiene un plan. Dios no malgasta ninguna. Dios es interés porque quiere pasar el tiempo hablando. Mira que hermano, hay gente que está hasta solo. Créame que es así. No. Además, una palabra que tiene un propósito es enviar por una razón, varias razones. Y la primera de ellas es la palabra que Dios produce vida. Es por la palabra de Dios que nosotros estamos de pie. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Porque la palabra de Dios es espíritu. Esa palabra, cuando Dios la envía, mi hermano, no hay nada que la pueda resistir. Mire, ¿sabe que le voy a decir un secreto? El Señor no lava. ¿Y cómo es eso? No, Él nunca lo puede hacer. No. Si usted estudia bien el ministerio del Señor, el Señor oraba, sí, allá en el monte, preparaba el día, el ambiente. Pero cuando salía al campo de batalla, Él oraba por los enfermos. Él no oraba para echar fuera del demonio. Él daba órdenes. Mira lo que dice el Señor en Juan 6, vamos a Juan 6, 63. Oiga bien. Yo le dije una vez a una persona, el Señor me dice, pero ¿cómo es eso? No, yo nunca vi al Señor orando. Yo lo vi dándole orden a las enfermedades, hablándole a la muerte, hablándole a los demonios. Oiga bien, Juan 6, 63, mira lo que dice la Biblia, no yo. Escuche bien. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios tiene vida. No es pasiva. No es como la palabra del hombre. El hombre a veces hace cosas vanas, sin sentido. ¿Sabe que el poder de Dios y la autoridad no están los gritos? No están los gritos, no están las lenguas. El poder y la autoridad está en su palabra. Cuando usted es por el espíritu, así, esa palabra va a ser el propósito de Dios. Ahora, piensa que el poder, cuando esa por el espíritu, no hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad que la resista.
Yo conocí un predicador que cuando él predicaba, casi nadie lo escuchaba. Pero lo que salía de su boca, los demonios chillaban. Porque la autoridad de la palabra de Dios estaba en ese varón. No piense jamás que los gritos son los que espantan a los demonios, no. No son los gritos. Es más, a veces que hay demonios se burlan de los gritos, de los gritones. Un demonio sabe cuando la palabra está en el corazón del ser humano. ¿Lo sabe? Y cuando él lo sabe, busca la manera de no confrontarse con esa persona. Oiga bien. O sea que la palabra produce vida. Es por eso que usted y yo estamos de pie. Cristo espiritual. ¿Cuántos años? ¿Sabe que el problema de muchos de nosotros es que tal vez saquemos tiempo para orar, pero no sacamos tiempo para consultar la palabra? Hay muchos que se van a los montes a orar, están 3, 4, 5, 10 días por allá, pero la Biblia la dejaron en su casa. Están perdiendo el tiempo. Porque orar es hablar con Dios. Lo más que hablar con Dios es platicar con Dios. Cuando usted platica con una persona, usted espera que esa persona también hable con usted. Se va el Señor, y el Señor allá, cuando te lleves la Biblia, no te voy a empezar. Mira, ¿cómo usted va a discernir si es Dios el quien está hablando? Si usted no conoce la palabra. Porque Dios no le va a decir a usted algo que no esté de acuerdo con la palabra. Poder discernir si es Dios el que está hablando o es el enemigo, tenemos que conocer la palabra. Así 10 horas diarias. Porque es muy importante, hermano. Hay personas que pero cuando la verdad porque no tienen profundidad. La oración y la Biblia son como una balanza. Tienen nivel. Hay gente que ora mucho y no estudia la Biblia, entonces eso es que la balanza. Pero cuando usted ora y ve la balanza del mismo nivel, gloria a ese no oye. Oiga bien. Ahora, número 2, la palabra de Dios produce buenos frutos en nuestras vidas. Lo repito, la palabra de Dios produce buenos frutos en nuestras vidas. No puede haber frutos, o puede haber frutos, pero no bueno. Porque el mismo Señor, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Ahora, el hombre bueno es aquel que en su corazón abunda la palabra. Mire lo que dice el mismo Señor en Juan 15. Mire, mi hermano, es interesante. Como dije al principio, porque la Biblia hoy se ha convertido en un objeto clave. Mire, le da risa, pero en la realidad es un asunto serio.
Mira lo que dice el Señor en Juan 15, versos 7 y 8. Dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, no es solo permanecer en Dios, es que la palabra de Dios permanezca en usted. ¿Está bien? Pedid todo lo que os será hecho. A veces nos preguntamos, Señor, llevo 20 años para esto. ¿Sabe por qué? Porque no sacan de 10 segundos para leer un verso bíblico y para someterte a él. Mira lo que dice, si permanecéis en mí, o sea, en el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis dos cosas. Escuche bien, no podemos producir buenos frutos si no estamos permaneciendo, perseverando en la paz. Pero también el Señor dice algo muy importante. No podemos ser o llamarnos discípulos del Señor si no estamos sometiendo. Si no sacamos tiempo para hablar, para examinar y escudriñar las escrituras. Porque un discípulo sigue a una persona, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué usted sigue a una persona? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué yo tomé la decisión de seguir a Señor? Porque lo que él me enseña produce buenos frutos y cambió mi vida. O sea, seguir a una persona no es simplemente clave de fulano, no. La mayoría de la gente que sigue a un predicador o a alguien es porque le gusta el mensaje de esa persona. Porque sabe que el mensaje que sabe de esa persona es bíblico. ¿Quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos escuchando? La Biblia es clara, la Biblia dice que el que tenga oídos oiga lo que dice el pastor fulano de tal, lo que dice el profeta Miguel, no. Le dice la Biblia que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así que tenga cuidado con lo que dice el profeta Miguel. Sí, porque por ahí hay muchos profetas Miguel que lo que quieren es un negocio. Es más, hoy en día hay muchos que se llaman profetas, pero cuando esto es triste y examina su mensaje y su vida, son más brujos que otra cosa. Adivinos. Estamos hablando de la palabra de Dios. El verdadero profeta de Dios profetiza lo que Dios dice que se debe profetizar, no lo que el pueblo quiere escuchar, no lo que al oído le agrada. Y hablando de profeta, estoy ya casi terminando ese mensaje. Con la Biblia le voy a enseñar que en este tiempo no existe el ministerio profético. Por la Biblia lo voy a aclarar. Lo que existe en este tiempo es el don de profecía. Cuando alguien profetiza de parte de Dios, no quiere decir que sea profeta, es que el don de profecía se manifestó en esa persona. ¿Está bien? Número 3. La palabra de Dios cambia nuestros corazones. Oiga bien. La palabra comienza a penetrar en el corazón y a sacar cuanta tela de araña hay. Cuando había una alma de corazón, en este caso,
El corazón no es el que palpita, no. No es ese el corazón. Porque este corazón que palpita es un diseñado por Dios para que ese músculo riegue la sangre por todos los órganos y el cuerpo. Pero ese corazón no piensa. Ese corazón no discierne. Cuando la Biblia dice que presente a Dios, de verdad, usted y yo, el corazón se asienta los pensamientos, los deseos, las emociones, las pasiones. Y los pensamientos, los deseos, las pasiones y un hombre natural que no tiene a Cristo están contaminados. Por eso fue que el Señor dijo que no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre, porque el corazón sale los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, las pasiones que hay. Cuando esa palabra comienza a penetrar en el corazón del ser humano, va a ir limpiando y restaurando lo que no es de Dios. También, nos reprende, nos corrige, oiga bien, y quiere santificarnos. Hay mucha gente que cuando lee la Biblia solamente lee los versos que le gustan o los capítulos que le gustan, que los hacen sentir bien. Pero cuando llega a un versículo que le choca y le dice, aquí es donde tú estás mal. Dice, no, espérate, esto yo lo dejo para mañana. La palabra de Dios tiene el poder para reprender. La palabra de Dios, así como nos aconseja, nos reprende, nos corrige, nos amonesta. Yo a veces comienzo a leer esta palabra y encuentro que me da risa. Porque eso está en la Biblia y no me da risa también. Pero cuando llego a un verso que me hace gritar, espera, aquí está la cosa buena. Te hace reír, pero también te hace llorar. También te hace tragar sin aceite. Pues también, cuando leímos ahorita, allá en 2 Timoteo 3:16, es interesante, hermano, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, hablando a la iglesia y especialmente a Timoteo, porque el apóstol Pablo estaba instruyendo a Timoteo para que fuese el pastor que lo iba a sustituir a él. Y le estaba dando instrucciones. Y le dice a Timoteo, procura diligencia a presentar Dios aprobado. Oiga bien, como obrero y que usa bien la palabra de verdad. Quiero explicar lo que o le gusta, no. Predicar el evangelio es un privilegio, pero más que un privilegio, una responsabilidad. Porque si nos quedamos en el privilegio, vamos a cambiar el mensaje de acuerdo a la iglesia que vaya. Pero cuando tenemos la responsabilidad por corazones, predicar lo que Dios da, así se revierte el día. También. Y comienza diciendo allá en el verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, en ese Apocalipsis es para. Aquí no hay nada que no sea de Dios. Todo lo que está en la Biblia es de Dios. Nos guste o no nos guste.
Y comienza a decir, y es útil, porque la palabra tiene una utilidad, un propósito. Y ese propósito es alabarse, enseñar. Enseña muchas cosas. A mí, lo primero que enseñó la Biblia a mí, ¿sabe lo primero que me enseñó la Biblia? A no mirar lo que no tengo que no, a no escuchar lo que no tengo que escuchar, a no hablar lo que no tengo que hablar. Cuando yo me convertí, yo me encerré porque me dio curiosidad y quería saber qué era lo que decía este libro. Y me encerré, pasaba horas y horas leyendo la Biblia. Oiga bien, como la semana comencé a darme cuenta que ya no pensaba como pensaba antes, que ya no hablaba lo que hablaba, que ya no miraba lo que miraba antes, que ya no pensaba lo que pensaba antes, sino que me comencé a dar cuenta que hubo un cambio en mí, de adentro para afuera. Ya no me gustaba, ya no frecuentaba los sitios que frecuentaba, ya no vendía lo que no tenía que vender. Porque la palabra de Dios comenzó a cambiar mi corazón. Y la Biblia dice, alabado sea Dios, que la palabra de Dios es útil para enseñar. Te enseña, te enseña a respetar al prójimo. Te enseña a no pensar lo que pensar. Te enseña a que no tomes la venganza, porque dice el Señor, mira la venganza, yo pagaré. Te enseña a que no tienes que chismear. Pero también cuando te redarguye. A ti te gusta que lo castigue, que los regañe. Pero la palabra de Dios tiene esa capacidad, tiene esa autoridad. Hay veces que, mira, mi hermano, hay veces que nosotros no sabemos que en nuestro corazón hay cosas que están ahí y nosotros no sabemos que a Dios le agrada. Y comenzamos a leer y la Biblia comienza a redarguirnos, a regañarnos, a decirle, mira, eso está en tu corazón, así que entrega, sácalo. David decía, David era un hombre que tenía comunión íntima con Dios, por eso Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Porque un hombre conforme al corazón de Dios tiene intimidad con Dios. Y David, no se le dijo, le decía al Señor, Señor, examíname para ver si hay mi corazón necesidad. ¿Saben por qué? Si usted ve eso bien, usted se va a dar cuenta que por la razón David le dice a Dios, pero a mí les lo que pasa es que David quería saber qué había en su corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, es perverso. Y dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Y el mismo Dios dice, yo lo conozco. O sea que a Dios nadie lo puede engañar. Y David entendía eso y decía, Señor, esa vida para ver si hay en mí perversidad. O sea, David tenía la intención y el deseo de vivir una vida porque hay
esa gente o sea, que pecadores. Y la un pueblo tan rebelde que Dios lo llamó mi pueblo impío. Porque Israel conocía a Dios, ¿no? Por eso lo llamo impío, porque actuaron con impiedad, se apartaron de la verdad, se fueron a los ídolos. Pero la Biblia dice, alabado sea Dios, que también nos instruye en justicia. O sea, que nos lleva a actuar y a vivir justamente. Ningún ser humano puede vivir en justicia sin la ayuda de Dios y la palabra y del Espíritu. Porque la Biblia dice que somos malos, que no hay nadie bueno. ¿Para que yo soy bueno? Yo no lo sabe, no hay nadie bueno. La Biblia lo dice, ¿no? Ni aún uno dice la palabra. Oiga bien, el número 4, no se duerman. Estamos terminando ya. La palabra de Dios es una luz que nos guía en medio de este mundo lleno de tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, no necesariamente está hablando. Las tinieblas tipifican el mundo espiritual de maldad, los demonios, la maldad de este mundo, la corrupción que rige este mundo. Porque este mundo está gobernado por el príncipe del mundo. Pero es a través de la palabra de Dios que somos guiados por el camino correcto, porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero es la palabra que nos lleva nos alumbra, nos guía, nos lleva a puerto seguro. La palabra de Dios que caigamos en la trampa de Satanás. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 19, alabado sea Dios, que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino. En la antigüedad, en las noches, había que caminar con lámpara, porque si no se tropezaban hasta con la sombra. Porque no había mujeres, no había mujeres. Cada persona que caminaba tenía una lámpara. Entonces la vi por el Espíritu. Tu palabra es una lámpara que me alumbra en medio de este mundo de tinieblas. Me lleva por el camino correcto. O sea que la palabra de Dios tiene, alabado sea Dios, la capacidad de guiar. Oiga bien, ¿sí? ¿Sabe que la palabra de Dios siempre logra lo que Dios desea? Miren, mi hermano, no hay nada y nadie creado que pueda detener, que pueda estorbar lo que ya Dios estableció. Mira que el enemigo lleva millones de años tratando de detener lo que Dios estableció. Pero hay algo que a mí me... ¿Sabe qué? Yo aprendí algo de el pastor se murió, el pastor no es malo. Se puede aprender a veces de personas que hacen las cosas mal. ¿Sabe qué yo aprendí? Que Satanás está derrotado. No tiene oportunidad. Ya Dios lo sentenció. Cristo lo crucificó en la cruz del Calvario. Pero hay algo que tiene. Él sabe que está derrotado. Él sabe que no tiene oportunidad. Pero con todo y eso, sigue hacia adelante. Sigue insistiendo. No se rinde. Se cae 1000 veces Dios lo reviente, 1000 veces se para
y sigue con lo mismo. Pero en cambio, nosotros que tenemos la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores, por cualquier cosa nos prende. Y él se aprovecha de eso. El enemigo sabe que el enemigo no nos obliga a pecar, no puede obligarnos a pecar, pero él siempre pone su trampa. Oiga bien, estamos hablando de un enemigo que aunque está derrotado, no se rinde, está dispuesto a todo para hacernos caer. Pero nosotros tenemos una palabra poderosa para poder detener sus avances. Lo que pasa es que a veces no sabemos utilizar lo más poderoso como el que es la espada. Y la espada del Espíritu es la palabra. Pablo, cuando estuvo preso en Roma, comenzó a observar el soldado y se dio cuenta que el soldado romano tenía una poderosa, que era la espada. Habían dos tipos de espadas. Había la mayor parte de los soldados utilizaban una espada que tenía dos filos. Esa la utilizaban para ejecutar. La otra era la que utilizaban para la guerra. Pero la espada de dos filos a la que se refiere el doctor Pablo era un asno de Dios, que penetra hasta partir el alma, diciendo nuestros pensamientos. Corta para adentro y para afuera. O sea que la palabra de Dios tiene la capacidad de cortar para adentro y para afuera, de penetrar a partir de una y luego sacar lo que no sirve. Se lo dice el hebreo, hermano, que la palabra tiene una espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, diciendo nuestros pensamientos y nuestras intenciones. O sea que santo poderoso, yo te la entrego a ti y me la entrego a mí. El problema es que para usted entregarle una arma, primero tiene que enseñarle cómo funciona. Que si me entregan un arma a mí y yo no sé cómo funciona, yo mismo la puedo funcionar. Primero te entrena, mira, se desmonta así, se saca pieza por pieza, se limpia así, luego se monta. De mi hermano, en ningún ejercicio te enseña. Es así. Eso solo sucede cuando está maduro. Ese tipo está loco. Allá vamos a dejar. Pero ya lo que se le va a acabar ya aquí. ¿No sabes, hermano? Que una de las armas más poderosas de la armadura de Dios es la espada de Dios. Porque la espada tiene la capacidad que no tiene muchas armas. ¿Sabes cuál es? Que tú con ella te puedes defender, pero también puedes atacar. Hay armas que solamente son para atacar, pero no sirven para. Pero hay ¿sabes? O sea que la palabra de Dios, con ella tú atacas a Satanás y con ella tú te defiendes. Porque Cristo está. Jesucristo, cuando está en el desierto, ayunando por 40 días, el último día de luz se le apareció Satanás tentado. Si tú eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Si usted nota, ya esto había tentado la.
¿Cuál fue la reacción del Señor? El Señor le dijo, espérate un momentito, déjame ir 15 minutos a orar a ver qué Dios es el Señor. Ya Jesús había orado y había ayunado. Era hora de entrar en el campo de batalla. La reacción de Jesús fue, ¿sabes qué, diablito? Ya yo ayuné, ya oré, pero es hora de entrar al campo de batalla. Y le digo, ¿sabe qué? No solo de pan mi hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga bien, la palabra de Dios nos santifica. ¿Está bien? Es a través de la Biblia, de la palabra, que comenzamos a ser santificados. Bueno, mire, la santidad de la que habla la Biblia, y lo que voy a decir, espero que me malinterprete. La santidad de la que habla la Biblia comienza por dentro y se manifiesta por fuera. El problema de muchos hoy es que para ellos santidad es vestimenta solamente. Pero la santidad no es simplemente vestimenta. Porque vamos a dar un ejemplo. Yo me acuerdo un poquito de vieja cabeza, pero mi corazón todavía sale. Hay mujeres que andan con una falda que le llega hasta por el piso, pero la lengua le llega al puente de Bruno. No, la santidad comienza por dentro y se manifiesta por fuera. Usted puede sacar un león del centro de la selva, lo que jamás va a poder sacar del corazón del león la selva. Jamás. Usted lo puede sacar del corazón de la selva, pero lo que usted no puede hacer es sacar de su corazón la selva, porque siempre va a seguir siendo salvaje. Yo puedo decir a una persona, ponte esto, vístete así, camina así, pero no puedo cambiar su corazón, porque eso le toca al Espíritu Santo. O sea, es una palabra la que va a comenzar a formarte tu pensar, tu forma de hablar, tu forma de responder. Es ella la que, es a través de ella que vamos a nacer de nuevo. O sea, mi hermano, que donde no hay palabras, problemas es. Y ese es el problema, que sabe engañar. Quédate en. Es más, yo te voy a dar una dirección para que vayas a la iglesia. Porque hay gente hoy viéndole a las iglesias donde se enseña y se predica la palabra de verdad. Y cuando llegan a un lugar donde no hay palabras de Dios, no se enseña la Biblia y se sienten incómodos. Se sienten incómodos físicamente, espiritualmente se están podriendo. Porque donde no hay palabra, no hay crecimiento. Donde no hay palabra, no hay madurez. Donde no hay palabra de Dios, las personas no cambian, no es transformada, no es regenerada. Así que en esta noche, gloria a Dios, es tiempo para meterse en la Biblia. ¿Sabe que la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar esta gente aquí? Amén.
Es peligrosa. Peligrosa porque de aquí salen las traiciones, de aquí salen las maldiciones, de aquí sale, alabado sea Dios, lo que a Dios no le agrada. Pero cuando usted comienza a someter esta lengua a la palabra, la lengua va a decir, ya me busqué un problema. Ahora no puedo decir lo que decía, no puedo hablar lo que hablaba. Someta esta a la palabra. Así que en esta tengo muchas cosas que decir, pero lo vamos a dejar ahí. Tal vez otro día vamos a seguir hablando sobre esto. Así que Dios me lo bendiga. Y espero que esta palabra haya sido de bendición.